¿Qué es el derecho del trabajo? Alberto Trueba Urbina, un doctrinante mexicano, define el derecho del trabajo como el conjunto de principios y normas e instituciones que protegen y dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales o intelectuales. Eugenio Pérez Botija, jurista español, considera el derecho del trabajo como el conjunto de principios y normas que regulan las relaciones de los empresarios y los trabajadores y de ambos con el Estado, a los efectos de la protección y de la tutela del trabajo. ¿Cuál es la finalidad del derecho del trabajo? La finalidad primordial del derecho del trabajo es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre patronos y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Así lo preceptúa el artículo 1 del Código Sustantivo del Trabajo. Principios rectores del derecho del trabajo. Obligatoriedad. El trabajo es socialmente obligatorio. El derecho al trabajo consiste en la facultad que tiene toda persona de emplear su fuerza de trabajo en una ocupación lícita, por medio de la cual pueda adquirir los medios necesarios para vivir ella y su familia decorosamente. La manifestación del derecho al trabajo consiste en la conservación del empleo. Esta puede ser absoluta o relativa. Nos encontramos en el primer caso cuando el trabajador no puede ser despedido sino por justa causa expresamente establecida en la ley. En el segundo caso, cuando al empleador se le concede la posibilidad de pagar una indemnización al trabajador a cambio de no ser reintegrado. El derecho al trabajo no solo se desprende de la obligación social del trabajador, sino que se origina de otros derechos, como el de la propia subsistencia y el sostenimiento familiar. El derecho a la vida requiere de la necesidad de trabajar, por consiguiente nace el derecho al trabajo. De existir radicalmente el derecho a la vida, existe en principio el derecho natural a todos aquellos medios que sean indispensables para el cumplimiento de ese derecho a vivir. El trabajo es un derecho y una obligación social. Según este enunciado, la sociedad, exactamente la economía, debe establecer las condiciones que le garanticen a las personas la posibilidad de realizar su trabajo útil para bien de ella misma, de su familia y de la sociedad a la que pertenece. Podemos hablar como antecedentes al derecho del trabajo de algunas manifestaciones. En Francia, en 1776, al expedirse el edicto de Turgot, que le dio el golpe mortal a las corporaciones de oficio, que básicamente restringían la libertad contractual y en ese sentido la libertad de trabajo. En ese edicto se dijo lo siguiente: Dios, al dar al hombre necesidades, al hacerle ineludible el recurso del trabajo, ha hecho del derecho de trabajar la propiedad de cada hombre. Y esta propiedad es la primera, la más sagrada y la más imprescindible de todas. El proyecto de Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, presentado por Maximilien Robespierre en la Sociedad de los Jacobinos el 21 de abril de 1793, consignaba en el artículo 11 que la sociedad está obligada a subvenir a la subsistencia de todos sus miembros, ya procurándole trabajo, ya asegurándole medidas de existencia a quienes no estén en condiciones de trabajar.
Estas ideas fueron recogidas por el artículo 8 de la Declaración Constitucional de Derechos del 24 de junio de 1793, en donde se determina que los recursos públicos son una deuda sagrada. La sociedad debe subsistencia a los ciudadanos desgraciados, sea procurándoles trabajo, sea otorgándoles el medio de existir a los que no estén en aptitud de trabajar. En 1848 se expide en Francia la Constitución Social Republicana, la que intentó configurar los derechos sociales, robusteciendo el trabajo a través de la enseñanza primaria gratuita, la educación profesional, la igualdad de oportunidades entre el patrón y el obrero, las instituciones de previsión y de crédito, los organismos agrícolas, las asociaciones voluntarias y los establecimientos públicos propios para emplear brazos desocupados. En el siglo XX, como consecuencia de la dignificación del trabajo y de su necesidad como contribución para el bien común, la mayor parte de los textos constitucionales de cualquier ideología lo consideran derecho-deber, o en otros casos, una función social. Otro principio del derecho al trabajo es la libertad. Nadie puede impedir el trabajo a los demás, ni que se dedique a la profesión, industria que le plazca, si es lícito su ejercicio. Solamente pueden prohibirse mediante resolución de autoridad competente, encaminada a tutelar los derechos de los trabajadores. Este principio era el que se vulneraba en las corporaciones de oficio en Francia, en 1776. Por eso fue necesario abolirlas. Principio de protección. El trabajo goza de la protección del Estado, en la forma prevista en la Constitución y en las leyes. Los funcionarios públicos están obligados a prestar a los trabajadores una debida y oportuna protección para la garantía y eficacia de sus derechos. En la relación sustancial del trabajo, las partes no son iguales. Aquí, el acreedor de los salarios y de las prestaciones sociales está en una condición de inferioridad respecto de su deudor. El derecho del trabajo se ha propuesto desde siempre la compensación de ese desequilibrio, consagrando normas protectoras que buscan precisamente compensar esa debilidad.